Hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos todos mis hermanos que vienen por primera vez. Iván, tu mami, bienvenidas. Por acá está toda una familia, ¿sí? Bienvenidos. Esta es la casa de Dios. Aquí predicamos la palabra de Dios a través de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y sean bienvenidos, ¿vale? Bien, mis hermanos, también aquí predicamos de una manera expositiva. Esto es algo sencillo. Tomamos un libro, el que Dios nos va indicando a través de la oración, y lo compartimos totalmente. Hoy estamos viendo el Evangelio de Mateo. Vamos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hoy le toca a Mateo 5, ¿sí? En el versículo 7, ¿cómo dice la palabra? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Es un solo versículo, pero como ya saben, mis hermanos, trae un gran contenido en sabiduría, ¿de acuerdo? Vamos a orar primero para que Dios bendiga la palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde, porque tú por tu voluntad has reunido a tu pueblo, Señor, para que vengan a escuchar de ti. Yo te pido, Señor, que ellos pongan toda su atención en la palabra que tú vas a dar el día de hoy. No en el predicador, sino en tu palabra, Señor. Que el predicador, Señor, te muestre a ti como un Dios todopoderoso, con gran sabiduría, que vino a esta tierra a entregarnos la salvación, y que por eso, Señor, te honramos en este día tan precioso que fue el día de tu resurrección. Bendito seas, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vámonos a Mateo. A Mateo 5. Vamos a ver desde el 4, ¿sí? Mateo 4, desde el versículo 23. Quiero mostrarles algo a través de este preámbulo. Quiero que lleguen ahí, Mateo 4, en el versículo 23. ¿Sí? Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. ¿Ok? Él ahí habla que en ese tiempo, como todavía la iglesia, la comunidad cristiana, se iba a formar, donde predicaba en las sinagogas, ¿ok? Y iba por todas esas partes y proclamaba el evangelio. Además de proclamar el evangelio, dice aquí que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. ¿Y qué pasaba ahí? Él los sanaba. Yo quiero que tú vayas viendo que a través de estos versículos el preámbulo para las bienaventuranzas es misericordia, ¿ok? 25. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán, ¿ok? Yo quiero que tú entiendas, mi hermano, a través de estos versículos, que él depositaba, además de la salvación y la proclamación del evangelio, él también veía las necesidades. Eso es ministerio, hermano. Él empezaba ahí a desarrollar el ministerio. Ustedes han oído en las iglesias cristianas el ministerio. Me voy a ministrar, ¿sí? Ese es ministerio. Que además, ¿sí?, de que él entrega el evangelio, también ve las necesidades, cubre las necesidades. Pero yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que esto es secundario, ¿sí? Cuando se llega a una iglesia cristiana, el objetivo primordial y principal es la salvación de tu alma. Es que tú tengas una relación con Cristo, es que tú le conozcas,
que te relaciones con Él, que veas lo grandioso que es, lo que hizo por la humanidad, lo que hizo por ti y por mí, y cómo con eso le dio gloria y honra al Padre eterno, que es el Señor. ¿Sí? Y posteriormente, ¿sí?, secundariamente, va a atender tus necesidades. ¿Qué necesidad traes? Aquí dice que hay de enfermedad, ¿sí? Algunos inclusive dicen que están endemoniados. Yo a veces actuaba así, en el pasado, como si estuviera endemoniado, ¿no? Y hasta les daba yo miedo a la gente, ¿no? Dice también aquí que diferentes enfermedades, dolores, epilepsia, paralíticos, o sea, iba a haber las necesidades. Y por eso te digo, hermano, que tú tengas muy bien en mente que ministerio es el recurso divino, por lo primero que dice aquí, que extendía el Evangelio. El recurso divino es el Evangelio, es la Biblia. Este es el recurso divino que va a atender la necesidad humana que tú traigas. ¿Qué necesidad traes? ¿Cuál es el apremio por el cual inclusive el Señor, valiéndose de ese apremio, te jaló una orejita y te trajo para acá? ¿Cuál es ese apremio? ¿Sí? Esas son necesidades humanas atendidas a través de los recursos divinos. ¿Pero quién va a dar estos recursos divinos? Los vasos amorosos. Aquellos que ya han llegado antes que tú al Evangelio. Aquellos que han sido preparados por Cristo. Aquellos que han tenido un llamado y se van forjando. ¿Sí? Porque fíjense que un pastor, un líder de lo que ustedes quieran, o sea, se forja en el llamado. Él llama primero y después va capacitando, porque se va haciendo a través de los cocolazos, a través de convivir con la gente, a través de atender sus necesidades, a través de que Dios va trabajando en su corazón con el egoísmo y se va desprendiendo de sus propósitos el hombre, de sus propósitos que trae, y va atendiendo los propósitos de Dios. Pero va haciendo de una manera poco a poco, ¿sí? Tampoco es así de un tajo. Dios va trabajando con nosotros. Entonces, por eso te quise leer el preámbulo de Mateo 4, del 23 al 25. Pero si nos vamos ya a Mateo 5, 7, dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Anteriormente, hermano, habíamos visto la importancia de ser pobre de espíritu. Esa pobreza de espíritu que nos capacita para empezar a ver cuán orgullosos, jactanciosos, prepotentes, soberbios llegamos a esta vida. Y que esa es la riqueza de espíritu a la que se refiere Jesús, porque tiene enfrente a los fariseos, que ellos creen que son salvos por obras, y los pone de ejemplo. Dice, estos son ricos de espíritu. No son, creen que son. Por eso yo a ustedes, le dice al otro sector, les pido que sean pobres de espíritu. Y luego dice, una vez que tú aceptas con humildad que eres soberbio y orgulloso y jactancioso, o sea, entonces vas a llorar por eso verdaderamente. Porque antes el soberbio ni llora. El soberbio casi no tiene la sensibilidad para derramar una lágrima, a menos que se machuque un dedo. En serio. O a menos que le afecten muy en su interior algo a la persona. Pero que llore por su pecado, por lo que se dio cuenta, no es muy probable que lo haga el soberbio. Ahora dice, vas a llorar. Ahora vas a llorar porque ya te diste cuenta lo pobre, desnudo que eres ante mi presencia, ante mi majestad. Y por esa razón vas a ser consolado. Ahora sí vas a recibir consolación. Y posteriormente vimos que para eso también hay que tener humildad, ¿sí? Y ustedes ya la tienen bien definida de hace 8 días, ¿no? ¿Cómo es la humildad? No es ser menso, pero sí manso. ¿Sí me explico? ¿Qué ejemplo dimos? ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda? Que hasta vimos un video. El caballo. Un caballo salvaje, cuando es salvaje, no tiene control, ¿sí se entiende? Tira patadas, sale corriendo, atropella, daña,
un caballo salvaje así es, no puede tener control de su fuerza que tiene, ¿no? Y dice Dios que así llegamos a esta vida, totalmente salvajes, ¿no? Entonces cuando llega Dios y nos empieza a domar, ¿sí? Nos empieza a hacer con mansedumbre, empieza a hacernos humildes y nos pone la montura y nos pone el cabresto y nos empieza a dirigir esa fuerza que es la humildad, ya está bajo control de Dios. El brío no se quitó, pero ya la tiene Dios bajo un control y tú estás bajo el control de Dios. Y entonces, mi hermano, la siguiente bienaventuranza que vimos es que una vez que tú empiezas a ser humilde, empiezas a comprender, porque fíjense que muchas veces se piensa que, ¿por qué las pondría así el Señor? Llevan un orden, llevan un orden. Una vez que tú alcanzas a empezar a darte cuenta que eres soberbio, orgulloso, empiezas a trabajar para minimizar lo más que se pueda el orgullo, porque no va a desaparecer el orgullo, hermano. Eso es algo que tienes que aceptar también, que el orgullo de repente te descuidas y ya estás hasta arriba, ¿no? Con un solo día que lo descuides, ya estás hasta arriba. Una vez que tú vas ganando en humildad, pues entonces tú vas a tener un hambre y sed de justicia. Y no vas a ser un luchador social, no quiere Dios eso, dice, sino simple y sencillamente, este es tu hambre y este es tu sed. Y decíamos algo muy precioso, en un día tienes que quedar saciado y a la vez insatisfecho, para que el otro día que te levantes sigas teniendo hambre del Señor. Y en ese día vas a quedar saciado y al siguiente día otra vez insatisfecho, para que no sueltes esto. Porque el día que sueltes esto como alimento, ¿qué le pasa a la persona que no come? Le da inanición, dijimos, ¿no? Que es la muerte por no comer. Y empieza a sufrir y empieza a morir otra vez espiritualmente. Y qué lamentable es que un ser humano que ha nacido de nuevo, por el cual Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, viva ahora como si estuviera otra vez inconverso. Apaga de tal manera la voz del Espíritu Santo que ya no le escucha, ¿sí? Y entonces dice Dios, no, de esa hambre y de esas sedes de la que tienes que tener. Y entonces pasa la misericordia, ¿no? Dice que la misericordia es un atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y las miserias de sus criaturas. Y ahí encuentro así algo igual como, así con letras grandotes, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por su gracia, o sea, Él es misericordioso y por su gracia, hermano, hoy somos salvos. Porque esos pecados y esas miserias, ahí están. Nos dejó un residuo, ¿recuerdan? Nos dejó un residuo de esas miserias y esos pecados. Nosotros pecamos, hermano, todavía, pero ya no practicamos el pecado. Pero descuídate tantito, como decíamos hace rato, y vas a ver como el monstruo, decía un niño, el monstruo vuelve a aparecer en toda su esplendor. Es más, aún practicando todo aquello que Dios quiere, te das cuenta en los pensamientos cuando llegan a tu mente, aún orando, llegan los pensamientos de aquel individuo que merece el infierno y que por la misericordia de Dios y de la voluntad del Señor, a través de haber puesto a su Hijo en esa cruz, hoy somos salvos. Y entonces te empiezas a dar cuenta que es verdad, que es un atributo de Dios y es de Él, de los miles y miles de atributos que tiene, pero ese atributo quiere que tú lo tengas tú y yo, porque hay otros que no podemos tener. ¿Estamos en lo correcto? ¿Cuál no podemos tener, Marlene? La omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la soberanía, lo eterno. Esos son atributos solamente de Él, no los podemos tener, pero este sí. Este es un atributo que dice, bienaventurado, gozoso, dichoso y feliz si tú lo practicas, ¿sí? Y esto ya les he dicho, no son como los dones, que a ti te da uno, a ti te da otro, a ti te da otro. No, este es un estilo de vida que quiere para todo el cristiano.
Las bienaventuranzas son para todos. Todos las tenemos que desarrollar, porque al igual que la armadura de Dios, las bienaventuranzas es el estilo de vida. Acá te lo pone de una manera como guerrero para que tú puedas ir hacia la lucha de las mentes, derrocar las fortalezas que se forjan aquí a través de la palabra, y esa es la guerra espiritual. No andar haciendo patrañas, reprendiendo demonios. No, 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 no. Lo que quieres es que prediques la palabra. Y que alguien que está sentado por ahí, ¿sí?, que tiene una fortaleza aquí en su mente levantada, ¿sí?, puede ser de idolatría, de orgullo, de no sé, la palabra de Dios la empiece a derrocar. Como cuando leíste en aquel libro de Josué que tiró las murallas de Jericó. Así, de esa manera, es como la palabra viene y empieza a pegarme. ¿No lo recuerdas tú, hermano? El que ya eres cristiano, cuando llegabas las primeras veces al culto y se metían contigo, decía, se metieron conmigo. ¿Quién les vino a contar? Chismosos. No, era la palabra que te pegaba duro ahí en esa fortaleza, y empezabas a, así como dice el viejo refrán, tirar patadas de ahogado, ¿no? Ya no vengo, la próxima vez no. A ver, esposa, ¿por qué fuiste de chismosa a decirle al pastor lo que yo estoy viviendo? No, era la palabra. Bueno, algunos veníamos de un contexto, como yo, de grupos de autoayuda, donde habíamos aprendido a la terapia, ¿no? Y como que decía yo, como que el pastor me está terapiando. Y no, era la palabra. Era la palabra de Dios la que me empezaba a desnudar, la que me empezaba a quitar la máscara que yo traía puesta durante muchos años. Entonces ese atributo, ¿sí?, dice también que la virtud inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. ¿Ya te diste cuenta? Primero dice que la misericordia es un atributo de Dios, un atributo que le pertenece a Él, un atributo perfecto que Él tiene, cuya virtud perdona pecados y miserias de sus criaturas. ¿Cierto? Ahora va contigo el Señor y dice, virtud que inclina el ánimo para que tú te compadezcas de los trabajos y las miserias, pero del prójimo, de las ajenas. ¿Sí se entiende? Para que de esa manera, hermano, tú empieces a darte cuenta cuán centrado en ti mismo estás. Y ojo, en el momento que tú echas a andar el atributo de la misericordia, tienes que tener un sumo cuidado de si no lo estás haciendo como en el pasado, cuando hacías un acto de bondad. Ese acto de bondad que hacíamos en el pasado llevaba el hecho de querer un reconocimiento. Si yo era un buen padre, yo quería un buen reconocimiento. Quería un reflector en mi cara. Y ¡pum! El padre. A lo mejor que en la casa pusieran como ponen en las empresas, el padre del mes. Yo quería eso cuando realizaba cosas buenas, ¿sí? Por eso dice Dios, no hay nadie bueno. Porque aún tus buenas obras, trapos sucios son, ¿no?, de inmundicia. ¿Sí han visto la jerga con que se limpia la cocina? Y luego si no la lavas, ¿cómo huele? ¿Sí ha pasado? Así dice el Señor que son nuestras obras. Aun cuando nos creemos buenos, aun cuando nos creemos justos, entonces, ¿cómo, Señor? ¿Cómo puedo yo ser misericordioso? Pues es lo que hoy nos va a enseñar, hermano. ¿Sí? Porque dice, aquí está la prueba indubitable de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él atendía tanto el alma como el cuerpo. ¿Sí? Él atendía tanto el alma como el cuerpo. Y a nosotros, todo el nacido de nuevo, ustedes lo saben perfectamente, que nos ha capacitado con un ministerio, a todos. Pastor, yo todavía no, ni sirvo, pastor, pero ya tienes un ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. Si eres nacido de nuevo, si eres cristiano,
tú tienes el ministerio de la reconciliación y tienes la responsabilidad de reconciliar al hombre con Dios. ¿Sí? Aunque todavía no sirvas en la iglesia, aunque no seas maestro, pastor o evangelista. Sí, porque profeta y apóstol ya no puede, ya no hay secuencia de ministerio. Pero ese sí lo tenemos, hermano. Y como ese ministerio sí lo tenemos, entonces Él te capacita para que atiendas tanto el alma como el cuerpo de sus hijos. Cuando tú llegas a la iglesia y te empieza a capacitar, entonces despierta en ti empieza a despertar el deseo de hacer lo que Cristo hace, porque tú fuiste salvado con el propósito de que Él se forje en ti. Y entonces, como Él atendía el alma y el cuerpo, tú también, hermano, tú también lo tienes que hacer. Y tienes que hacerlo de la manera misericordiosa como Él lo hizo. Porque de falsos profetas y falsos maestros ya estamos hasta aquí, mira. Y lo puedes ver tanto dentro de las iglesias evangélicas como en las sectas. ¿Sí? Los tiempos se están preparando y lo estamos viendo ya muy de cerca. Cuánto pecado y desviación tan fuerte existe ya. Antier acaba de salir la noticia de que ya hay un hombre que ya no es transgénero, sino es transespecie. Ahora ya se cree perro. Fíjate nada más hasta dónde está llegando el absurdo del pecado del ser humano. Se viste como perro, como dálmata. Trae su traje de dálmata. Y se viste como perro, come croquetas, duerme en una jaula. Fíjate nada más. Ha de levantar hasta la patita, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, esto se está preparando. Pero nosotros es con más denuedo que debemos levantar tanto la voz como los hechos. Cuando llega alguien aquí, ¿sí?, tiene que ser atendido por medio del ministerio, recursos divinos, atendiendo necesidades humanas, la que traiga el hermano. Mira, si tú traes una necesidad de matrimonio, ¿sí?, un soltero, hijo de Dios, la puede atender si él ha sido capacitado por Dios. Pastor, pero no es casado. ¿Lo puede atender, hermano? Yo te pregunto, ¿Jesucristo era casado? Jesucristo no era casado. Jesucristo siempre fue soltero. Un día se va a casar, pero con nosotros. Un día se va a casar con nosotros. Y ahí va a dejar de ser soltero. Pero, o sea, esa es la misericordia que quiere el Señor que tú observes. Así que nosotros tenemos que desarrollar la misericordia de la misma manera como Jesús, hacia el alma y hacia el cuerpo. Debemos atender las necesidades de ambos, ya que si no lo hiciéramos equilibradamente, estaríamos descuidando una y atendiendo otra. Mira, entonces, ¿de qué serviría ser misericordioso? En el pan material, si no le das el pan de la vida, que es Cristo. Tú llegas a atender las necesidades de alguien, pero si ves que le hace falta pan, tu bolsillo también tiene que estar expuesto. También. De verdad, hermano. Porque si tú le dices, le das el consejo y le dices, Dios te bendiga, y trae necesidad de pan, entonces está a la mitad. ¿Sí se entiende? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes en nuestra alma, por lo cual a veces como que le sesgamos, como que decimos muy peculiarmente, no, pastor, es que esto es mucha responsabilidad. Yo mejor me espero para el otro año, ¿no? ¿Cuándo se abre otra vez el curso? No, hermano, las academias, o sea, ahí donde van a estudiar los cristianos, o sea, sí son importantes. Yo no estoy peleado con la preparación académica de un cristiano. Yo no estoy peleado con eso, sí. Pero más sin embargo, tú tienes una iglesia y a veces los cursos académicos, te dejan frito, son muy costosos.
Si tú quieres estudiar en el instituto bautista de no sé qué, de no sé cuánto, donde está el superapóstol dando la clase, te va a costar. Y te va a costar una buena lana. Ven a Ivipá, es gratis. No tenemos la rembombancia del apóstol, pero se te da conforme a la Biblia. Y tú le puedes preguntar a cualquier hermano que está viniendo al discipulado si realmente estamos hablando con la verdad o no. Si te estamos enseñando lo que es la verdad o no. Entonces, por eso yo te invito tantito a que vayas a Marcos 8:36. Vamos al Evangelio de Marcos, al 8, al versículo 36. Porque si tú nada más le das a alguien lo espiritual y no le compartes el pan, o le das nada más el pan y no le compartes lo espiritual, o sea, queda el desequilibrio. Y dice la palabra de Dios, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve que tú seas misericordioso dándole todo el pan que tiene, si al final de cuentas les va a suceder como a los que leímos al principio, los que venían de Decápolis, los que venían de Siria, a todos los que atendía al Señor? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Venían por el pez, venían por el pan, y al final de cuentas terminaron gritándole, crucifícale. No entendieron lo demás. Por eso es importante también que cuando tú vengas, por eso te decía yo, no vengas con el segundo propósito, vengas con el primero. Amar a Dios por sobre todas las cosas, tener una relación con Él, conocerle verdaderamente. A través de conocerle a Él, vamos a empezar a quitar todos los lastres que traíamos de nuestra vida anterior. Vamos a nacer de nuevo. Él nos va a hacer esa misericordia y entonces posteriormente van a ser atendidas las necesidades humanas. Y vas a entender que si yo traía un cáncer y venía yo para que Dios me curara el cáncer y no me curó el cáncer, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Si lo haces, gracias Padre, pero si no lo haces, también te sigo amando, porque al final de cuentas sí me lo va a curar cuando esté del otro lado de la gloria. Si me lo cura aquí, pues Él sabrá por qué, porque hay un propósito, Él es soberano, lo que alguien decía por allá, algo que nosotros no podemos tener, pero Él sí. ¿Ok? Por el contrario, si solo alimentas el alma de las personas y no cubres sus necesidades materiales, misericordia es como la fe sin obras. ¿Qué dice Santiago 2:14? Si tú solo alimentas el alma, pero no cubres las necesidades materiales, ¿qué dice Santiago? Pues está adelantito de Hebreos, hermano, Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y fíjense que este versículo trajo un poquito de controversia en aquellos que no estudian. Y a mí me extrañó hasta de Martín Lutero. Martín Lutero no quería meter esta epístola en el canon. No quería, Pedrito. En serio, no quería meterla porque decía que se contraponía con la doctrina de Pablo, de que dice que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces llega Santiago y fíjate lo que dice, ¿no? Lo vamos a leer. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? No, no puede. Y te voy a decir por qué. Porque él no se oponía, Santiago no se oponía a la fe, a la salvación por fe, sino que él entendía perfectamente que una vez salvo, realiza obras. Y entonces, si no realizas esas obras que el Señor quiere que fueron puestas de antemano para que tú anduvieras en ellas, es la realidad de que no eres salvo. Por eso no te puedes salvar. Si se entiende qué maravilloso es. Y mucha gente se confunde en eso. En muchas iglesias no explican esto. Y por eso andan confundidos cuando un hermano llega aquí, está trabajando, tiene hasta ministerio, lleva 10 años y de repente se va. Y se va al mundo. Y entonces te dicen, la salvación se perdió. No. ¿Qué pasó ahí? Estaba con nosotros, pero no era de nosotros, no había nacido de nuevo,
¿sí? Y sus obras eran trapos de inmundicia. Pero el cristiano sí tiene que hacer obras. Si tú atiendes a alguien y ese alguien no trae, no te estoy diciendo que te quedes como la viuda sin nada, sino que si traes 10 pesos, pues pártelo y dale 5. Porque tú también tienes necesidades. Y dicen por ahí que no vas a dejar sin comer a tu familia, porque así no trabaja Dios. ¿Sí me explico? Ok. Entonces dice aquí, un predicador del Evangelio tenía un dicho que más o menos va así. Si vas a sentir misericordia, fíjate bien, o necesidad por los hermanos, tus bolsillos también se van a ver afectados. ¿Cierto? Si un día el Señor te dice que vayas al asilo a ver a unos ancianitos y tú llegas y ves las carencias, ¿tú has visitado alguna vez un asilo? ¿Alguien ha visitado de los presentes un asilo? ¿Sí? ¿Quién? Vos. Sí conocen exactamente entonces las necesidades que hay, ¿verdad? Nunca, de veras, ahí nunca sobra, siempre falta. Nunca sobra, siempre falta. Entonces tú llegas a predicarle a los ancianitos y y tienes que desprenderte. Oye, esposa mía, ¿cuánto hay del gasto? No, pues tenemos tanto. ¿Podemos llevarle unos frijolitos aunque sean refritos? Sí, sí, pues órale, prepáratelos porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Va, más bien dice Dios a través de Santiago, ¿no? Entonces, eso es lo que te está diciendo. Tus bolsillos se van a ver afectados. ¿Y sabes por qué se van a ver afectados, hermano? Porque puede ser que tengas, de verdad, puede ser que te vaya bien en tu trabajo. Hace rato Pepe decía algo, ¿no? Pero puede ser que sí tengas, no en abundancia, pero que sí tengas para elegir qué comer hoy y tengas por ahí una reserva prudente. Pero ¿sabes por qué se van a ver afectados tus bolsillos? Por esto. Por eso se ven afectados los bolsillos, porque no estás en la disposición de veras de lo que dice la palabra de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. De verdad, hermano. Porque a veces ves a alguien en la calle y no empieza el raciocinio. ¿Y si lo quiere para drogarse? Y si y empieza tu cabeza, ¿no? No, el Señor dice, dalo. No dijo un día, por eso tienes a los pobres. Dáselo. Entonces, por eso dice, van a ver afectados. Por eso más bienaventurado es dar que recibir. A eso se refiere el Señor, a que vayas trabajando tu codez, tu codicia, tu agarradez. Todo quieres barato, todo te va. O sea, en serio, por $1 te vas a la tienda, a la otra tienda, y dices, ay, qué ahorrativo hombre, ¿no? Qué ahorrativa mujer. No, o sea, porque a veces las situaciones se dan, las experiencias, ¿sí? Y cuando hay necesidades, sacas y mira, no te duele, ¡pum! Ahí va. No te duele. ¿Cómo somos los varones, los que están aquí casados, con el gasto? A ver, con el gasto para la mujer. Oye, todo está bien caro, ¿no? Vamos al al mercado para que te des cuando no, yo ni quiero ir, ¿no? No, sí te creo. ¿Cuánto? ¿Ay, tanto? ¿Cuánto quieres de más? ¿Tanto? Por la codez, hermanos, por eso se ven afectados los bolsillos. Pero Cristo llena ambas necesidades, tanto la espiritual como la material. Un predicador cristiano de una denominación que se llama puritana, bueno, se llamaba, ya no existe esa denominación, enfatiza la esencia de la misericordia de esta manera. Es una disposición, fíjate bien, está muy preciosa esto, es una disposición que derrite y considera las miserias o dificultades de otros, estando presto en todo momento para ser un instrumento de Dios, siempre para bien. Va de nuevo. La misericordia es una disposición que derrite y considera las miserias o dificultades de otros. Es cuando empiezas a ser sensible. Es cuando volteas a tu alrededor. Es cuando ves cuando aquel
¿Qué necesita? Cuando lo empiezas a darte cuenta, yo me doy cuenta, hasta los niños, o sea, por eso se les enseña allá adentro. Si un día llevas tu lunch y ves a un niño que no trae por X motivo, compárteselo, hijo. Compártele un cachito de tu sándwich, compártele un cachito de tu manzana, para que ese niño desde chiquito empiece a ser misericordioso. Porque nos hemos así agarrados, así, mío, ¿no? Los más chiquitos, préstale el juguete, no, mío, dice, no, y quiero el de él también. Y le quitan. Y si no lo hacemos, hermano, imagina, ¿no? Si no hacemos, pásenle, hermano, bienvenidos, pásenle. ¿Cómo se llaman? Juan José. Juan José, Nancy, ¿tu bebé cómo se llama? Aquí adentro hay una clase de niños. ¿Nos permitirías que pase con los niños? ¿Están jugando? Pepe, adelante, mijo. ¿Cómo se llama el güerito? Mario David. Mario David. Pásale, Mario David. Ok, tomen su lugar. Bien, entonces decíamos eso, ¿no? Que es una disposición que derrite y considera las miserias y dificultades de otros, estando prestos en todo momento para ser un instrumento, una herramienta de Dios, siempre para bien, siempre para dar. ¿Sí me explico? O sea, bien, tú vas a considerar esas situaciones porque tienes gente a tu alrededor. Y no racionalicemos, hermano. Si Dios lo ha puesto en ti, en tu interior, el don de la misericordia, el don de dar, ¿sí? Entrégalo. Dice aquí, la misericordia es un estado de necesidad física y espiritual. Fíjense, nosotros necesitamos misericordia constantemente. Nosotros somos gente que siempre estamos en necesidades, ¿sí o no? Los ángeles no. Los ángeles de Dios no. Ellos no saben qué es ese sentimiento. Ellos no saben, ellos no reciben misericordia. Ellos son fieles servidores que están a la orden del Señor y lo que les dice van y lo hacen, pero ellos no tienen esas necesidades como nosotros, ni espirituales, ni físicas. Están al lado de Dios. Nomás llegan el Señor y lo empiezan a alabar y qué necesidad física van a tener, no la tienen, ¿no? Fíjate nada más que hermoso, ¿no? Ya que sentimos, fíjate, nosotros sentimos hambre, frío, ¿sí o no? Sed. ¿Qué tal ahorita está el calorcito? Ay, cómo no me tocó cerca del ventilador, ¿no? Desamparo, también sentimos desamparo, ¿cierto? Somos seres humanos que sentimos desamparo. Ay, también usted, pastor, sí. Y yo a veces muy seguido. Y necesidad de protección, ya que esto produce carencias y dificultades y apremios. Vamos a ver Mateo 25. Mateo 25. En el versículo 31. Esto, hermano, es algo del juicio final, ¿sí? Cuando vayamos al trono blanco. Acuérdate, porque a veces hay confusión en que el cristiano va a ir a juicio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí va a ir a juicio, pero no para condenación, porque él ya es salvo y la salvación no se pierde. Él va a ir al bema, ¿sí? Va a ir al gran trono de Cristo para su premio, o que se quemen sus obras que le dijo Dios que esas no hiciera y fue y las hizo. No, él va a ir al bema. Pero cuando vayan al gran trono blanco, o sea, ahí el Señor está diciendo unas palabras, ya en el juicio final. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él,
entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los hombres y mujeres y niños y todos. Y separará, ahí va a empezar la separación, unos para acá y otros para acá. La separación a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Se han visto a los cabritos cómo son? De la diferencia a las ovejitas. Los cabritos son bien cabezones, inquietos, te dan de topes, te paran, ¡pum! Son tremendos los cabritos. Y las ovejas son dóciles, ¿sí? Y dice el Señor que en las iglesias hay de los dos también. Ahorita por allá estoy viendo un cabrito. Y dice, y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Ahí está. El otro. ¿Qué pasó? A la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Somos herederos, ¿te das cuenta? Somos herederos. ¿Qué dice ahí? Heredad. Ya toma lo que es tuyo, lo que yo te di como herencia. Venid y heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde que fuiste escogido, hermano. Desde que Él te predestinó, bendito sea su nombre, por esa doctrina, ¿no? Ok. Porque tuve hambre, dice, y me diste de comer. Y ahí el Señor te está hablando en la una y en la otra, ¿eh? ¿Sí me entiendes? El hambre y la sed de justicia que se requiere del Evangelio, pero también hay hambre de pan, ¿sí? Porque aquel que ha aprendido, que tiene que leer la palabra, estudiarla, practicarla, depender de ella, o sea, la lógica espiritual es que va a ser un hombre o una mujer que no le va a pesar dar. Y entonces se entrega tanto lo uno como el otro, para que todo lo que vayamos leyendo lo vayas compaginando con lo uno y lo otro, lo espiritual y lo material. Entonces dice aquí, tuve hambre y me diste de comer, ¿sí? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. ¿Quién es un forastero? Alguien que viene de otro lado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Y aquí llegamos, dice la palabra, ¿quiénes llegan aquí a la congregación? Lo mejorcito de lo peorcito. De verdad, hermano. O sea, a veces la gente dice, ay, no, en la iglesia cristiana está puro santito. Sí, pero redimido. Sí, ¿de dónde nos sacó? Tú nada más acuérdate, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De qué basurero? ¿De qué estercolero nos sacó el Señor? Entonces fuimos forasteros. Ahora, en lo material, tú sé misericordioso con aquellos que nosotros nos indignamos a veces cuando tratan mal a nuestros paisanos del otro lado, ¿cierto? Y decimos, ay, el pelos güeros qué malvado, ¿cierto? Pero también de acá hay frontera. Y entran y ahí andan, ¿no? Y ahí andan pidiendo un bien. Ahora estos hombres y mujeres andan haciendo unas figuritas como de palma, como de paja, las andan vendiendo. Hay que tener misericordia. Si algún día en tus posibilidades está, hermano, detente y invítale una comida, invítale una torta. Ahí traen a los niños al rayo del sol. Aunque también sabemos que hay modus vivendi de gente, ¿sí?, de esa índole. Pero Dios pide misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? En otras palabras, darle amor a quien no se lo merece. Si yo me la aplico primero, yo no merecía el amor de Dios, yo merecía el infierno. Y Él me amó, me puso en lugar de preeminencia, con herencia, ¿sí? Acuérdense, corrió a recibirme, porque andaba yo perdido. Y me vistió, y me dio un anillo, y mató al gordo, ese carnero más gordo, y me recibió.
aunque había un envidioso por ahí que decía, ¿y por qué le haces fiesta? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el envidioso con ese padre? Se metió a comer con él y todos fueron felices. Lo mató el otro hijo al padre que fue por el pródigo. Eso le pasó a Cristo. Y la parábola está inconclusa. Pero en la parábola general, eso fue lo que sucedió. El hijo que siempre había estado con el padre por conveniencia, por fariseo, por equivocado, mató a Cristo. Entonces, ¿por qué racionalizamos? Que lo quiere para esto, que sea misericordioso, dáselo. Quizá a través de esa oración que después de darle la moneda tú hagas por ellos, probablemente saque a ese niño que traen drogado, porque luego los traen drogados, para causar compasión. No nos toca juzgar a nosotros, no nos toca, no es nuestra capacidad, pero sí es nuestra capacidad ser misericordiosos y decirle, Señor, probablemente este hombre ande, pero bien chueco, o esta mujer, pero toma, te invito una torta, te doy 10 pesos y pregúntale cómo te llamas y ora por él en la noche y dile al Señor que tenga misericordia de ese hombre, de esa mujer, para que como me sacó a mí, lo saquen a ellos. Por eso dice aquí, ¿dónde me quedé? Ya hasta me perdí. Acá en el 35 dice, forastero, ¿sí? Fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo hicimos esto, no? ¿Y qué dice el versículo al final? Lo que hayas hecho por el más pequeño, por mí lo hiciste. ¿Se dan cuenta? Por eso, despréndete, hermano. ¿Qué te impide ser misericordioso? Porque también tenemos que ver los impedimentos, ¿no? Que se oponen a mi naturaleza pecadora. ¿Qué se opone? Vamos a ver Lucas 10. Lucas 10. Está adelantito de Mateo. Lucas 10, 25. ¿Ya estás ahí? He aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Cuántas partes hay ahí? Como 4, ¿no? Que menciona el Señor. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 1, con toda tu alma, 2, con toda tu fuerza, 3, y con toda tu mente, 4. Ese es el punto que yo a veces les digo, dicho sea de paso, que si somos tripartitos o bipartitos, que si somos alma, cuerpo y espíritu, o alma y cuerpo, o cuerpo y espíritu y alma es lo mismo. Y muchos me dicen, no, 3. Entonces aquí seríamos ya 4. Y luego en otras avienta 5. No, o sea, somos alma, somos cuerpo y alma y espíritu es lo mismo. Como corazón, como mente. ¿Qué más dice aquí? Como mente, como corazón, como fuerza. Todo eso está en el espíritu. ¿Recuerdan? Ok. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si recuerdan qué pasó aquí, el Señor Jesucristo partió los 10 mandamientos. Y los 4 primeros es ama al Señor. Así. Y los otros 6 a tu prójimo.
Los otros 6 son para el prójimo, ¿ok? Entonces, el primer mandamiento no es este. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos a mí. Pero él los partió en ese momento cuando le preguntan sobre la ley. Dice, entonces dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, pero ¿a quién le hago el bien, hombre? ¿Quién es mi prójimo? Como lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuando vamos por la calle, cuando vamos al vecino, cuando vamos al familiar, ¿cómo le racionalizamos? De verdad, hermano. No, lo vas a hacer irresponsable. No, irresponsable ya era, no lo voy a hacer. Pues ¿cómo voy a ser irresponsable a alguien que ha nacido irresponsable? Pero si en mi corazón está ayudar, ayuda. No, porque es lo que está diciendo aquí. ¿Qué hace que nosotros, ya siendo hijos de Dios, nos comportemos como el sacerdote levita? Como el sacerdote, como el levita y no como el samaritano. ¿Qué es lo que hace ahí? El buen samaritano hizo 3 acciones. ¿Dónde está la parábola del buen samaritano? El que me la encuentre primero, le voy... Ok. Vamos al 30. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándole medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y aquí empieza lo bueno, porque ya sabemos la actitud del sacerdote y el levita, que es algo muy común en nosotros, en nuestra naturaleza. A veces ves a un borrachito tirado en el sol y huele mal, está orinado, está vomitado. Y no tenemos ni siquiera la capacidad misericordiosa de arrastrarlo de sus manitas a la sombrita para que no se tueste con el sol. Así somos, hermano. Por eso Dios siempre nos tiene que estar confrontando, pero duro con el pecado. Entonces dice aquí, el buen samaritano hizo 3 acciones, y aquí van las 2 primeras. Primero vio. Ve, hermano. Siempre observa y ve. Dice, porque eso evita tu ceguera, eso evita tu egocentrismo. Es primero mi necesidad. Cuando el ciego dice, es primero yo, mi necesidad, mi casa, mi coche. No le pregunto a mi hermano cómo le va. A veces, cuando termina el culto, es importante que se haga coinonía, también la plática, ¿no? Pero no se queden tanto. No es cierto. Después les platico. Después les platico. No es importante que se haga esa coinonía, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde te das cuenta de la necesidad de un hermano a veces. ¿Sí? A veces el hermano probablemente no traiga para comer y hay que darle una campanita, ¿no? Entonces dice, ¿cómo te va? La consigna es primero yo. Fíjense lo que dice Filipenses 4:10-13. El samaritano vio y evitó la ceguera y evitó el egoísmo, porque ustedes ya saben lo que hizo el samaritano. Vamos a Filipenses. ¿Qué dije? 4:10-13. Filipenses 4:10-13. Ok. 4. Me alegré grandemente en el Señor, ya que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabas, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia se está preocupando por este viejo precioso, ¿no? Que era Pablo, un hombre de Dios. Y él da gracias, dice, gracias porque se están haciendo cargo de mí. Luego dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido
a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él está hablando de situaciones en donde antes tuvo, porque era fariseo, era rico, ¿sí? Y tenía buen dinero. Dice, y no es que hable porque antes lo era, pero ahora que ando en el Evangelio, pues ahora tengo escasez. Y 12 dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Ya se entendió? Ok, está hablando de cosas materiales, ¿eh? En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. No hay problema, dice. Sé, y de ahí viene la famosa frase, tanto en pobreza como en riqueza, lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Entonces, por esa situación, el samaritano, él no vio si realmente se iba a quedar sin menos, sin más. Él vio y luego dice, sintió. ¿Qué sintió? Compasión. Y eso es lo que nos invita hoy a través de la misericordia, ver y luego sentir. Y hay que sentir compasión, porque la compasión te quita la insensibilidad, hermano. Las heridas de un pasado también. Sí, porque a veces traemos las heridas de un pasado bien infectadas. Rasquite. ¿No te ha pasado que luego te haces una urticaria por ahí? Y mientras más te rascas, más comezón te da y luego hasta se hace infección, ¿no? Y ahí anda la herida del pasado, molesta y molesta. Te vuelves desconfiado. Te vuelves desconfiado. O sea, de todo mundo sospechas. No te vayan a traicionar todos. O sea, todo mundo sospechas, ¿no? Se te forma una, ¿cómo se llama, Marlene? Paranoia, ¿no? O sea, cuando te sientes perseguido y que todo el mundo habla de ti. Y no, hombre, o sea, ¿no? O sea, entonces, y el pecado, o sea, te va alejando del carácter de Dios. Vean lo que dice 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de su gloria como por el Señor el Espíritu. Esa transformación es lo que quiere Dios, para que tú te vuelvas sensible a las necesidades de los demás. Que dejes de estarte fijando tanto en ti y voltees a ver por qué Él te está transformando, dice. Pero nosotros, dice, todos, se está refiriendo a los creyentes, con el rostro descubierto, ya sin máscara, ya tal como eres, ya regenerado, ya en un estado de crecimiento, ¿no? Es un proceso. La santidad es un proceso, pero de crecimiento, hermano, ¿eh? O sea, no importa si acabas de empezar, es un proceso de crecimiento, no es un proceso de descomposición, porque muchos dicen, es que estoy en el proceso. Y entonces cuando volteas dices, pero parece de descomposición, porque no ha habido crecimiento, ya llevas 10 años y pues no das fruto. No, es un proceso de crecimiento, no de descomposición. Ten cuidado con eso del proceso. Y entonces dice, como contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor, hermano? O sea, todos sus atributos que son para nosotros, es verlo de cerquita, lo que yo tengo que hacer. O sea, estamos siendo transformados a su gloria, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor. Y luego dice, el Espíritu Santo es el que hace esta labor transformadora y renovadora. Ningún ser humano. Si tú vas con un ser humano y no vas con Dios, pues estás pisando chueco. De verdad, hermano. Y la tercera parte que hizo el samaritano, ¿qué hizo? Vio, se le pega la ceguera. 2, sintió, se le pega la indolencia, ¿no? Es otra palabrita bien fuerte. Tuvo sensibilidad, vio y tuvo compasión. Y después, ¿a qué pasó? A la acción. Actuó, se te quita la indolencia, te conmueve. No se experimenta la misericordia de Dios por falta de amor a Dios. Vean lo que dice Primera de Juan 3:17.
La carta de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, fíjate bien, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice. Porque la otra parte, fíjate lo que dice. No viene la otra parte, dice, pero si tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea, el otro versículo dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no ves? Y puedes odiar a tu hermano que es el que estás viendo. Entonces, hermano, el que no experimenta la misericordia de Dios por falta de amor a Dios, o sea, está o no ha nacido de nuevo o ya se estacionó por ahí. Y ahí está estacionado. Le pusieron esa cosa cuando no pagas el parquímetro, ¿cómo se llama? La araña. ¿Sí? Aquí en el cerebro. Y no avanza, o sea, no carbura, dice, ahí está detenido, con una arañota en la cabeza. Entonces, mi hermano, por eso dice, gozoso, dichoso y feliz, si tú a través de esto que has escuchado, como lo he escuchado yo, porque esto también es para mí, empezamos, ¿sí?, a quitarnos ese lastre de la codicia, de la insensibilidad, ese lastre del raciocinio, ¿no?, que tenemos para no desprendernos, no ser misericordiosos. Nomás recuerden, hermano, lo que hace rato se compartía. Misericordia es dar amor a quien no se lo merece. Yo lo recibí. Ahora yo tengo que voltear a ver y probablemente esa persona que está a mi alrededor tampoco merezca mi atención, mi cuidado, mi cariño, hasta mi dinero. Probablemente no lo merezca, pero ¿quién soy yo para negárselo? ¿Quién soy yo? ¿Soy más que Dios? Si Dios me lo otorgó a mí, ¿por qué carambas yo no puedo hacerlo? Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros a través de esta prédica. Tal vez tu palabra nos ha ofendido, Señor, estamos bien ofendidos y te damos gracias. Pero también dice que tu palabra sana. Es cierto que traspasa, Señor, como una espada de dos filos y penetra y hasta la médula del hueso nos lastima, Señor. Pero es necesario, Padre, para que nosotros sigamos creciendo a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Porque yo quiero encontrarme, Padre mío, como aquellos que saltan de alegría y que tú has separado a la derecha. Por eso en esta tarde, Señor, después de que todo se ha dicho y se ha hecho, yo te ruego, Señor, que pongas en todos y cada uno de mis hermanos la porción que les corresponde para que salgan a practicarlo, Señor, lo más pronto posible. Y que nos sigas manteniendo en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, para que juntos en coinonía estemos unificados y vayamos de gloria en gloria, Padre, por el Espíritu. Bendito sea, Señor. Gracias por todo, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...